Buenos días, Iglesia Vida. Espero se encuentres bien hoy y el Señor bendiga grandemente tu vida en esta mañana. Dios tiene un mensaje preparado para ti, para tu corazón, para toda tu familia. Presta mucha atención porque sé que será de mucha edificación para ti. Recuerda seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales. Pon algún mensaje porque nos encanta leerlos. Y recuerda, esto es vida. Gracias, Señor Jesús, por la libertad y la salvación eterna que nos has regalado, porque hoy somos libres. Gracias, Señor. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre. Sea exaltado, sea exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, no. Oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh. Woo. Hey, hey, hey. Y al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti, en ti, en ti soy libre. Sea exaltado, sea exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, no. Oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh. En ti somos libres, Señor. En ti, en ti, en ti soy libre. Sea exaltado, sea exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, no. Oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú vivo estás en mí. Hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, 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 oh.
Buenos días, mi querida familia, vida. Como les digo, me encanta poder entrar a sus hogares cada domingo y poder compartir de la palabra del Señor. Esa palabra que es el pan que sustenta nuestra alma. Dice la Escritura eso, que es agua, que es pan, que es algo que es vital y necesario para vivir. Así es la palabra de Dios para nosotros. Y quiero invitarte a que abras tu mente, pero también tu corazón para que podamos recibirla. Podamos darnos un banquete con la palabra del Señor hoy. Vamos a continuar la serie que hemos estado ya por un par de semanas, varias semanas, creo que este es el cuarto mensaje, sobre Romanos, sobre el Evangelio, ¿no? Porque la verdad que no es una serie sobre el libro de Romanos, porque apenas vamos a terminar en el capítulo 3, pero sí sobre el Evangelio. Y ustedes me han escuchado por qué estamos hablando de esta serie. Quiero retomar eso antes de ir al texto de hoy, que es Romanos capítulo 3, verso 9 al 20. Pero ustedes me escucharon declarar por qué estoy interesado en este mensaje. Y la razón es que, como lo hemos dicho muchas veces, vida existe para que aquellos que están lejos puedan acercarse a Él. Y para los que estamos cerca nos parezcamos más al Señor. Y es inconcebible que podamos lograr esa misión si tenemos un concepto equivocado o distorsionado o faltante del Evangelio. Y por eso es que en mi corazón creo que Dios ha puesto esta pequeña, no pequeña, una gran carga que tengo, pero en esta serie de 4 o 5 mensajes. Y vamos a continuar hoy en el capítulo 3, en el verso 9 y 20. Ahora en un momento vamos a leer. Yo les había dicho que la semana pasada que íbamos a ver la solución al problema, pero quiero ser fiel al texto. Y saben, el texto del apóstol Pablo, después de, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, en el verso 18, comienza a describir a un hombre. Cuando digo un hombre, estoy hablando a la humanidad, ¿verdad? Comienza a describir a un ser humano inmoral, alejado de Dios, que se ha dejado llevar por sus impulsos, por su razonamiento, por su envanecimiento, se ha dejado ir a la deriva en el desastre. Y en el capítulo 2, Pablo le habla a aquellos que creen que no están a la deriva, que creen que están en control, que creen que están bien con Dios, y les dice exactamente lo mismo. Ustedes son tan culpables como el anterior grupo que habían descrito en el capítulo 1, del 18 hasta el final del capítulo 1. Y yo, honestamente, pensando en esta serie, dije, aquí llegamos a un punto en donde ahora debe venir la solución. Vamos a plantear la solución. Pero, ¿saben? El apóstol no hizo eso. El apóstol Pablo, de hecho, ahora como que saca sus cartas más poderosas, más fuertes, para sostener el mismo argumento. Y de eso vamos a verlo en el capítulo ahora 3, del verso 9 en adelante. Miren, el apóstol Pablo aquí es como un fiscal que va a presentar sus alegatos o sus argumentos finales para que el juez pueda tomar sentencia. Y aquí los alegatos y su discurso, su argumento de que el ser humano está perdido, necesita un Salvador, está dañado, lejos de Dios, él va a sostenerlo. Pero en esta ocasión, como vamos a ver, y lo señalé en el texto que en la presentación, vamos a ver que él va a sostener ese argumento final, porque aquí está su sumario, su resumen, para que nos lleve a todos, a sus lectores originales como a nosotros, 2000 años después, a la misma conclusión. Y esa es la que vamos a ver al final. Pero él va a usar ahora en este alegato la palabra de Dios. Y usted va a ver que va a citar varios salmos, va a citar varios textos del Antiguo Testamento, especialmente el libro de los Salmos. El apóstol Pablo le encantaba el libro de los Salmos. Pero él aquí está tratando de describir la condición humana, y por eso el libro de los Salmos es maravilloso, es perfecto. Porque no hay otro libro en la Biblia que hable tanto de las emociones humanas como el libro de los Salmos. Así que vamos a ver cómo lo usa el apóstol Pablo. Quiero invitarte que vayas conmigo y abras tu Biblia. Entonces a Romanos capítulo 3, del verso 9, vamos a empezar a leer de ahí en adelante. Dice, ¿a qué conclusión llegamos?
Noten otra vez, el apóstol está haciendo un sumario, está llegando a un punto. ¿Acaso los judíos somos mejores? Ese era el argumento que venía esgrimiendo. Dice, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles, o sea, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, tanto los judíos como el pueblo de Dios, como los que no son pueblo de Dios, están bajo el pecado. Y miren que yo señalé pecado y le puse una línea amarilla grande y al lado puse un pequeño número, 1 de 48. Y es que interesantemente, esto lo pude apreciar ahora que estaba confeccionando el mensaje. Cuando preparaba esto, me puse a preguntar pecado. Esa palabrita del apóstol Pablo me había llamado la atención. No la había mencionado en sus 3 capítulos casi. No los había mencionado. Esta es la primera vez en el libro de Romanos que el apóstol Pablo usa la palabra pecado. Y la va a usar 48 veces más de aquí al final de esta carta. ¿Por qué? Porque ahora el apóstol Pablo va a comenzar a ponerle nombre. Hay una parte de la teología que se llama, es una palabra un poco complicada, amarteología. Es la parte de la teología que estudia la doctrina del pecado. Y este texto que vamos a ver ahora, de Romanos capítulo 3, verso 9 al 20, es uno de los más densos acerca de la doctrina del pecado. Y precisamente porque el apóstol Pablo nos va a definir esta pequeña palabra de 6 letras, pero con una terrible y gigantesca magnitud de daño en el ser humano, que se llama pecado. Vamos a ver 3 cosas en esta sección del 9 al 20 acerca del pecado. Y la primera es la universalidad del pecado. Lo que quiero decir con universalidad es la amplitud, a qué abarca, y vamos a ver que es a todos los seres humanos. Leamos por favor, lea conmigo Romanos 3, 10 y 11. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Verso 12 ahora siguió diciendo el apóstol Pablo. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Si usted nota, por favor, mire el texto conmigo. Yo subrayé eso 3 veces. Y si vamos al verso anterior, en el verso 10 y 11, usted va a ver que hay un estribillo que se repite. No hay, o alguna idea similar como nadie. En el verso 12 dice todos, que es exactamente lo mismo. Cuando tú dices nadie o todos, es lo mismo. Dice no hay. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está estableciendo algo importante acerca del pecado. Y es que el pecado es universal. Es todos los seres humanos. Todos los seres humanos se han descarriado.Dos los seres humanos se han corrompido. Todos los seres humanos no hacen lo bueno, no hay uno solo. Y al lado del verso 12, usted puede ver que puse el Salmo 14, porque los primeros 3 versos del capítulo 3, del 9 al 12, el apóstol Pablo está utilizando el Salmo 14 y está citando los versos 1, 2 y 3 casi de manera textual. Y quisiera que, miren, una forma importante de comprender el significado del texto en el Nuevo Testamento. Cuando un autor del Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, él no puede darle otro sentido que el autor en el Antiguo Testamento le había dado a su texto. Y si queremos entender con mayor amplitud qué quiso decir el apóstol Pablo en estos versos, si vamos al texto en el Antiguo Testamento, vamos a poder aprender aún más ese significado, porque Pablo no la cambió. Pablo utilizó ese sentido y lo amplifica aquí y lo aplica al mensaje del Evangelio. Así que el Salmo 14 tiene un componente importante. No vamos a poder hacer ese ejercicio con todos los otros salmos, pero este en particular es muy importante. Y quiero invitarle que vaya conmigo al Salmo 14 y veamos un momento el Salmo 14, el verso 1 y 2. Y dice así:
dice el necio. Esto estamos leyendo es el Salmo que el apóstol Pablo está citando. Esto lo escribieron más o menos. Es un salmo que se le acredita a David. Si es así, David lo escribió en el año 1000 aproximadamente. Así que 1000 años antes que Pablo escribiera, David escribió esto. Y dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos sus obras, son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Miren qué interesante. El salmista está diciendo, lo llama primero necio, y dice, el necio, no hay Dios, y describe la condición de la persona que tiene esta cualidad. Ahora bien, por favor, piense en la palabra necio un momento. Usted y yo, cuando pensamos en alguien necio, pensamos en alguien como una mosca que molesta, que está molestando, que usted está tratando de hacer algo y viene e interrumpe o hace un ruido que es desagradable. Alguien necio, alguien que no medita sus decisiones, alguien que por quizás poca experiencia o por poca capacidad intelectual no puede comprender el momento. Y eso no es una mala definición de necio para nosotros hoy en día. Pero miren qué interesante. El necio, dice el rey David, dice que el necio dice en su corazón. Y eso a mí me hizo mucho ruido. Me llamó demasiado la atención porque vamos a ver que aquí necedad no es ausencia de experiencia. Aquí la necedad no es un bajo coeficiente intelectual. Necedad no es ese actuar pueril o infantil. No. Aquí necedad es algo muy diferente y más amplio. Y leí un comentario que me encantó. Y quiero leer este comentario y léalo. Lo puse aquí porque quiero que usted también lo lea conmigo. Dice este comentarista, al tomar este consejo en su corazón, el necio delibera en el centro de la toma de decisiones éticas y morales. El punto es que la acción corrupta que sigue, lo vimos lo que describe en el mismo Salmo, no es el resultado de la ignorancia o como decíamos hace un rato de ser alguien inexperto o ignorante. No, dice, es sino un compromiso consciente. Esto me voló la cabeza. Me encanta este comentarista cuando dice, denota, al ser una decisión del corazón, denota un compromiso consciente con un estilo de vida basada en la falsa conclusión de que Dios no tiene lugar efectivo en la vida humana. ¡Wow! Cuando yo leía esto me di cuenta que hay un montón de personas que tienen han llegado a la falsa conclusión de que Dios no tiene lugar efectivo en la vida y por lo tanto actúan comprometidos conscientemente con esa decisión en su corazón, actúan de la forma que actúan. Eso es necio. Necio no es, en este concepto, no es simplemente tonto. Es alguien que ha determinado vivir ignorando a Dios. Por lo tanto, como lo he dicho en otras ocasiones, la gente no busca a Dios, no por falta de pruebas o de evidencias, porque no haya algo que concluya que Dios existe o no. La gente no busca a Dios, la gente actúa como actúa porque han hecho un compromiso consciente con esa condición en su corazón, con una condición caída. Muy duro esto. Pero Pablo está diciendo, miren, aquí no estamos describiendo a los que viven en una cárcel. Estos no son los delincuentes solamente. Está describiendo al ser humano. Porque una vez más, la primera idea que Pablo comienza a darnos con respecto a esto es que no hay uno. Todos. No hay. Lo leímos hace un rato, repetía una y otra vez, no hay. Todos, nadie ha. Esa es la repetida y como les decía, es un estribillo dentro de esta sección de la Biblia. Vamos a ver algo ahora, porque este es el problema primario.
Cuando alguien lee lo que yo acabo de decir, usted vuelve y se insiste y piensa, y Pablo quería que quedara esto claro, que el pecado es un problema universal, no es solo para aquel que hace lo malo, no es solo para aquel que aborrece a Dios, no. Vemos que es un asunto del corazón. Ahí no solamente hablaba de la universalidad, sino también de la profundidad del pecado. El pecado no es algo que hacemos, el pecado es algo que somos en el corazón. Esa expresión es muy importante, que usted pueda meditar en lo que estoy diciendo. Pecado no es algo que tú haces o que yo hago, es algo que está en nosotros, que somos nosotros. Y que no hay algo que por nosotros mismos podamos resolver ese problema. Ahora bien, claramente cuando tú piensas en alguien que está privado de su libertad, por ejemplo, en una cárcel, tú dices, ese es un hombre malo. Pero ¿qué de por ejemplo, mi madre? Una señora que, miren, hasta nadie, yo no me acuerdo una llamada siquiera que, oiga, señora Esther, me debe $10, págueme. Mi madre hasta eso era, ella prefería, no comer antes de pagar sus deudas. Una mujer que nunca se pasó una luz roja porque ni siquiera tenía carro, así que nunca tuvo una cosa que yo haya visto que yo digo, wow, mi madre, ¿qué le pasó aquí? De seguro, les garantizo que no era perfecta porque no hay un ser humano perfecto, pero su comportamiento era bastante bueno. Ahora bien, ¿mi madre entrará en esta clasificación? Por supuesto que sí, y vamos a demostrarlo. Porque Pablo, no voy a demostrarlo yo, Pablo nos los va a demostrar. Pablo nos dice no solamente la universalidad del pecado, sino también nos muestra la trayectoria del pecado. O sea, quiero que sepa cómo el pecado se mueve, ¿ok? Y dice que el pecado, vamos nuevamente al verso 11, dice lo siguiente. Y lo subrayé ahí, dice, no hay uno solo justo, ni siquiera uno, ya lo hemos visto, eso habla de que todo el mundo está en pecado. No hay nadie que entienda, pero note ahora lo que puse al final, dice, nadie que busque a Dios. Nos está hablando de la dirección del pecado. ¿Saben qué? El pecado es ir en dirección opuesta a Dios. ¿Qué es buscar algo? Buscar algo es ir en dirección a ese algo. Si yo estoy buscando una llave, estoy tratando de yo encontrarme con ella, ¿verdad? Si la dirección de búsqueda es hacia lo que estoy bien buscando. Pero lo opuesto, Pablo dice, nadie busca a Dios. Otra vez, nadie es todos. Nadie, no hay alguien en este mundo que busque a Dios. Todos vamos en dirección opuesta a Dios. Pero aquí es donde vendrá el primer error que nos cuesta procesar. Y déjeme dibujárselo. Traté de dibujarlo allí. Espero que lo pueda apreciar aquí. Y este dibujo está dividido en dos secciones, ¿ok? Dice Dios y ve una flecha roja enorme. Esa flecha roja enorme está en dirección opuesta a Dios. Por favor, nótelo, no está en dirección hacia Dios, sino está en dirección opuesta hacia Dios. Ese es el momentum que el pecado lleva. Y hay dos formas de hacerlo. Haciendo lo que a mí me da la gana, por favor, présteme atención un momentito. Miren, hay dos formas de ir en dirección opuesta a Dios. Hacer lo que a mí me da la gana o hacerlo siguiendo las reglas y haciendo buenas cosas, pero también en dirección opuesta a Dios. Y voy a demostrárselo en un momento. El primero, el de parte de arriba, es fácil. Hago lo que a mí me da la gana y lo que estoy buscando es esa autocontrol, esa autodirección, esa simplemente independencia de Dios. Y cuando un hombre o una mujer actúa de esa manera, está yendo en la dirección de la corriente del pecado, en la trayectoria que el pecado ha mostrado. Porque dice el apóstol Pablo, nadie busca a Dios. Pero aquí hay otro grupo de personas que siguen las reglas, que hacen las cosas conforme a las normas, a las reglas, a los lineamientos comunitarios, religiosos, sociales,
de ciudadanía y cumple todo, comunitaria de su barrio, de su escuela, del lugar donde se mueve, y cumple las reglas. Da aún a los pobres, puede ayudar al necesitado, puede participar en actividades pro animales o cualquier cantidad de buenas y muy buenos movimientos. Yo no estoy diciendo que son malos. El problema es que cuando nosotros nos esforzamos en creer que de esa manera estamos siendo autojustificados. Nos estamos salvando a nosotros mismos. Autosalvación. Ahí antes está el problema, la autosalvación, la autojustificación, la autosuficiencia. Al final de cuentas, yo he llegado, y este es uno de los problemas más grandes que quiero que eliminemos, es llegar al concepto de que si yo hago algunas cosas conforme a lo que Dios dice, entonces Dios debe actuar de una manera correspondiente. O sea, si yo me porto bien, Dios va a bendecirme. Y en ese momento, cuando yo estoy haciendo esas cosas, yo no estoy buscando a Dios, yo estoy buscando cómo sostener o alimentar mis necesidades o resolver mis problemas. Otra vez estoy buscando cómo autosostenerme, ser autosuficiente. Y aquí está el problema. Miren, mi esposa en Nicaragua, cuando trabajamos en Nicaragua en la iglesia, ella desarrolló un programa de ayuda para recuperación del alcoholismo. El alcoholismo es un problema en muchos lados del mundo, en Panamá también, y Nicaragua no es la excepción. Y en la ciudad de Masaya, donde nosotros trabajábamos, había un porcentaje importante de personas dentro de la comunidad que necesitaban ese soporte. Y mi esposa, como trabajadora social y con un corazón para eso, se preparó, agarró un libro y un seminario de eso y comenzó a establecer un programa de asistencia o de ayuda para personas con adicciones. Porque al final no era solo para el alcohol, sino a todo tipo de adicciones. Interesantemente, bueno, eso era algo que yo no me metía. Miren, eso era algo que mi esposa estaba a cargo, junto con un equipo que ella armó para eso. Pero yo sí sabía cómo ella estaba trabajando. Y me llama la atención de que ella tenía un grupo que era para aquellos que estaban en adicción, aquellos que estaban metidos en el problema del adicto, como diríamos, ¿verdad? El personaje de la familia que está consumiendo droga, alcohol o cualquier otra cosa que lo ha vuelto un adicto. Ellos se reunían un día y ahí atendían a esa gente. Pero también, al mismo tiempo y en la misma cantidad de horas y la mismo énfasis, mi esposa también tenía otra reunión, pero con la familia de ellos. Y ahora bien, no era cómo ellos podían ayudar a su otro a salir, no. Era que ellos también necesitaban atención. Usted dirá, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que ellos también necesitan ayuda? Si los que necesitan ayuda son su familiar que es adicto. Es que cualquiera que va y estudia un poquito más, se va a dar cuenta que estas personas que no son adictas, que no consumen drogas, que no consumen alcohol, tienen una enfermedad llamada codependencia. ¿Y saben básicamente qué es la codependencia? La codependencia es esa, vamos a pintárselo así, es ese espíritu de Superman o de Super Mujer Maravilla que tienen las mamás de hijos alcohólicos o de drogadictos o las esposas. Generalmente son las mujeres, porque los hombres son los que más se enredan en estas cosas. Pero no, también puede ser un esposo, también puede ser un hijo. Pero es esa actitud de yo soy, él me necesita para salvarse. Entonces, ese acto de salvación pareciera abnegado y pareciera algo digno de aplauso, pero es una enfermedad, de hecho. Se llama codependencia. Yo no soy psicólogo ni trabajador social ni nada, pero no quiero seguir hablando más de esto porque puedo decir algo que no es tan cierto, porque como digo, no soy conocedor profesional de esto, pero sí sé que estas personas necesitan también terapia. Y me llama la atención porque aquellos que están en la familia tratando de cuidar al adicto son personas que también tienen una enfermedad. Miren, cuando yo leía esto, me di cuenta que
somos codependientes también. Que también hay algo en nosotros que cuando tratamos por nosotros mismos de que por nuestras buenas obras, por nuestras buenas acciones, por nuestros buenos valores, por nuestro buen comportamiento. Hay un dicho que lo modifico ahora, dice, un buen comportamiento es el último refugio. Es el último refugio de esta condición dañada. Es la última forma de maquillar eso. Pero el apóstol Pablo está diciendo, todos tenemos el corazón, el problema es de corazón, y todos nosotros nos estamos moviendo, aún haciendo buenas obras, nos estamos moviendo en dirección opuesta a Dios. Y el apóstol Pablo quería que su audiencia llegara a esa conclusión. La tercera cosa que el apóstol nos ayuda a entender aquí está en Romanos 13. Quisiera invitarle a que vaya conmigo a Romanos 3, 13 al 17. Romanos 3, 13 al 17. Él comienza ahora a hablar un poco más acerca de esa descripción y vamos a ver una descripción bastante, bastante fuerte. Pero recuerde, esos somos todos nosotros. Dice Romanos 3, 13 al 17, su garganta es como un sepulcro abierto. ¿Saben qué es un sepulcro abierto? Huele a muerto, huele a pudredumbre. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. Si usted va a ver, el apóstol Pablo en esos 4 o 5 versos ha citado el Salmo 5, el Salmo 140, el Salmo 10, el Salmo Isaías 59, ahora va a citar también otro salmo más. Pero lo que estoy tratando de decirle es que el argumento que el apóstol Pablo está esgrimiendo aquí, este alegato final, no es una idea de él, no es un pensamiento que vino a su mente una noche después que comió muy tarde. No, vemos que el apóstol Pablo va a la Biblia, al Antiguo Testamento, y de allí comienza a hacer, a confeccionar una figura del ser humano, de la humanidad, y estos son los elementos que encuentra cuando vamos a la Biblia, que compone a la humanidad cuando está en su condición sin Dios. Y eso somos tú y yo, somos todos nosotros. Ahora el apóstol Pablo en el verso 18 nos va a decir cuál es la raíz del pecado, cuál es la fuente del pecado. Y lo dice sin ningún preámbulo. No hay, el verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La raíz del problema de todos los seres humanos, es que no hay temor de Dios en el corazón. No tomamos en cuenta. Bueno, lo dijo, él mismo lo dijo en el capítulo 1. Él dijo, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Simplemente no consideraron tener en cuenta a Dios. Eso es, cuando no tenemos temor de Dios, vivimos como si Dios no existiera. Y ahí es donde empieza el problema. Y de ahí es donde viene ese descalabro. El apóstol Pablo, después de decirnos, miren que empieza diciendo no hay nadie y al final dice todos, a todos, dice el verso no hay. Ven que otra vez se repite el estribillo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Ok? Ahora en el verso 19 y 20 va a ir a su conclusión y es la que quiero que nosotros también lleguemos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. ¡Wow! Palabras duras. Recuerde que está usando un lenguaje judicial. Y aquí está diciéndole principalmente a los judíos que no tienen excusa y que lo que mejor que pueden hacer es quedarse callados y entender que son convictos. Convictos es que todos hemos sido pesados, medidos y hallados faltos delante de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y dice, es importante que te calles y que entiendas que eres convicto delante de Dios.
Por tanto, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Y ya les dije, él aquí le está introduciendo, y esta es la segunda de 48 veces que va a hablar acerca del pecado. Quiero tratar de ayudarle a comprender este último verso. El salmista, o este salmo, el 143, también se le acredita al rey David y dice lo siguiente, es un canto, es una oración, un lamento, una súplica al Señor. Y dice, escucha, Señor, mi oración, atiende a mi súplica. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. Miren que el salmista, el rey David, está apelando no a su justicia, no a su fidelidad, no a su comportamiento. ¿Por qué? Porque miren lo que dice en el verso 2. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. Esto me parece tan fabuloso. El rey David dijo, nadie puede alegar inocencia ante Dios. Eso lo está diciendo un hombre que dice Dios de él, este es un hombre conforme a mi corazón. Por eso yo les decía hace un rato, hay algunos de nosotros que creemos que la maldad o el pecado es algo para aquellos que están detrás de una reja. No, aún haciendo cosas buenas, aún comportándome correctamente, aún haciendo abnegadas sacrificios, no hay algo que yo pueda alegar delante de Dios para alcanzar el dictamen de inocente. David lo dijo, no me contestes, Señor, en base a otra cosa que a tu justicia y a tu fidelidad, porque en mí no hay nada que yo pueda alegar inocencia. Y es importante entender este principio. ¿Saben qué es lo que nosotros debemos hacer si queremos alcanzar eso? Quedarnos callados, decía el apóstol Pablo en el texto del verso 19 y 20. Dice, cállese la boca. Todos y cada uno de nosotros debemos quedarnos callados delante de Dios y reconocer que no hay algo que podamos alegar. Alegar es un argumento, un alegato es un argumento. Es una idea que estamos sosteniendo tratando de validar una tesis. ¿Y sabes qué? La tesis de que somos inocentes, no hay argumento válido. No hay argumento que pueda darnos como conclusión que tú y yo salgamos libres de nada. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, yo no soy ni un cientoavo de pedazo de ese rey David. ¿Cuánto más si él dijo, no hay algo que yo pueda alegar como inocente? Si yo diciendo en el verso, ya leímos el Salmo 143, ahora quiero que vayamos concluyendo. Y quiero que usted lea esto conmigo, por eso lo puse. No importa quién seas, no importa cuál sea tu historial, no importa si has vivido una vida de altruismo, compasión y servicio o una vida de crueldad y explotación, todos somos iguales. Todos estamos condenados, todos estamos perdidos, todos merecemos ser rechazados por Dios. Eso es lo que está diciendo este texto. Eso es lo que David estaba diciendo también en el Salmo 143. Todos nosotros no tenemos alegato para ser inocentes. Yo quiero terminar con esta idea y quiero invitarte a que leas también esta última oración que escribí. Y es cierto que el texto que acabamos de leer en el verso 9 al 20, que concluye el argumento completo que el apóstol Pablo venía desde el capítulo 1, verso 18, nos habla de una condición humana baja, de un problema serio llamado pecado. Una palabra que hoy no nos gusta oír, pero que es lo que más fácil describe al ser humano. Todos los problemas del ser humano se reducen a que en nuestro corazón hay eso, pecado. Pero esa baja condición que acabamos de ver expuesta por el apóstol Pablo, utilizando el Salmo 14, el Salmo 5, el Salmo 10, el Salmo 140, Isaías,
solo sirve para enmarcar la insondable riqueza que tenemos en la gracia que nos da el Evangelio de Cristo Jesús. Insondable significa que no se puede medir. Y miren, luego lo vimos en el capítulo 5, hace unos varios domingos atrás en Semana Santa, lo vimos. Cuando abunda el pecado, dice, sobreabunda la gracia de Dios. Y la próxima semana, hoy yo quiero que todos lleguemos a esta conclusión juntos. Y es que, como lo dije la semana pasada, todos necesitamos un Salvador. Algunos dirán, pastor, ¿por qué repitió la misma idea otra vez? Es que, ¿saben qué? No estoy repitiendo esta idea porque yo quise. Era lo que argumentaba al principio y con esto termino. La palabra de Dios, interesantemente, yo quería ir al verso 22, de verdad. En el verso 22 21 empieza la historia que vamos a ver la próxima semana. Pero yo quería saltarme los primeros 20 versículos del capítulo 3. Pero después de un rato me di cuenta que si el apóstol Pablo consideró que era importante ahora citar el Antiguo Testamento para todavía sostener el argumento de que todos tenemos necesidad de Dios, de que todos somos pecadores, de que todos vamos en dirección opuesta a Dios, de que todos tenemos un problema en raíz en el corazón por falta de temor a Dios. Esas tres cosas que este texto nos ha dado claridad. Yo dije, no voy a saltármelo. Y yo oro al Señor de que cada uno, incluyéndome a mí primero, podamos entender que separados de Dios nada podemos hacer. No hay algo en mí, no hay algo en ti que por nosotros mismos podamos salir de este hoyo. Y el apóstol Pablo dice, todos, silencio y entienda que es convicto. Como decía el rey David, no hay alegato de inocencia que yo pueda esgrimir ante ti. Y esa es la idea. Ahora bien, eso nos debe llevar a cada uno de nosotros a una profunda hambre y deseo de conocer cuál es la respuesta. ¿Cómo Dios resolvió esto? ¿Cómo Dios resolvió este problema? Y de eso vamos a verlo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por medio de la fe. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Oramos y terminamos. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Creo que, Señor, tú una vez más estás hablándonos a cada uno de nosotros. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude a entender de que no importa qué hagamos, por nosotros mismos no podremos resolver el problema del pecado de la humanidad, el pecado que está en todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo, y esta es mi oración, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para poder anhelar, valorar, atesorar esa gracia que tú has derramado a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los seres humanos, especialmente a aquellos que ya lo hemos oído. Ayúdanos a valorarlo, a entender que no se trata de mi buen comportamiento, ni de mi buena disciplina, ni de mi moralidad. Se trata de tu gracia al final. Señor, eso nos debe llevar a no juzgar. Vamos a verlo en la conclusión de este libro. Cuando leamos el libro, vamos a ver que la conclusión es muy práctica. No podemos tener un concepto diferente ni más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y ese es el que hemos entendido, que por tu gracia somos lo que somos. Señor, gracias. Bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti,
reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que tú eres el Señor, admirable y sublime. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios
Si este mensaje fue de bendición para ti, y si sientes que Dios de alguna manera habló a tu corazón y quizás hay cosas que debes ajustar, debes corregir, escríbenos. De verdad queremos orar por ti, queremos conocerte, queremos conversar contigo, queremos ayudarte en este proceso. Gracias, de verdad, gracias por estar conectados, mis amigos. Gracias, familia, porque los vemos cada semana, porque vemos cómo se conectan con nosotros y eso nos llena de alegría. Gracias por sus diezmos, por sus ofrendas, sus contribuciones. Gracias por ese esfuerzo que ustedes hacen. Estoy completamente convencido que Dios va a recompensarles con creces. Ahora les bendigo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová bendiga tu entrada, tu salida, tu levantar y tu acostar. Que Él ponga en tu vida abundante paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén contigo, con tu casa y tu familia. Tendrás confianza porque Dios está contigo. No tengas miedo, solo confía en el Señor. Un abrazo grande y nos vemos el próximo domingo.